Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage UPAO TV. Está con ustedes Alberto Pinillos, siempre en vivo, son ya las 5:21 de la tarde. Y como lo indicamos al presentar el programa de hoy, estamos muy preocupados y a la vez indignados porque no encontramos una respuesta ante este problema que cada día se agudiza, se incrementa en la sociedad, como es la violencia escolar, el bullying, el acoso, que se vive a diario en los colegios, no solo en Trujillo, en la región, sino en todo el territorio nacional. Vamos a dialogar la tarde de hoy con el doctor Juan Santisteban. Él es psicólogo, docente en la Universidad Privada Nuevo Orrego, para tratar de entender y de encontrar algún camino que nos lleve a la solución de este problema que, repito, a diario estamos denunciando hechos de violencia escolar, de bullying, niños y niñas de nivel primaria, inicial, secundaria, que son acosados por sus propios compañeros, como este último caso que ha generado pues mucha, diríamos, preocupación de lo que ha vivido una escolar de 12 años en Huanchaco, en el Colegio José Olaya, cuando sus compañeros la siguieron hasta el baño para cortarle el cabello y luego pintarle sus cuadernos. Doctor Santisteban, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Nuevamente agradecido por la invitación y lógicamente también preocupado por la situación que, como tú has comentado, acerca de este tipo de comportamientos, ¿no? Es necesario, yo considero que es necesario analizar, ¿no? Y el término bullying, el término tal vez de violencia escolar es algo como que data en la historia, en el tiempo. Pero no hay que solamente quedarnos en ese concepto de violencia escolar, ¿no? Porque también hay que analizar que esta conducta que tú acabas de mencionar ya también puede estar asociada a otros factores, ¿no? Factores que pueden ser parte también de una estructura de personalidad de aquellos adolescentes que generan este tipo de actos. Cuando hablamos tal vez de estos comportamientos ya que buscan de manera consciente generar un daño a una persona, vulnerar a una persona, es justamente lo que acabas de denominar, violencia. Y muchas veces estas conductas ya están asociadas a estructuras de personalidad que podrían estar dentro del ámbito de la conducta disocial, ¿no? El comportamiento disocial, exacto, ya tiene una estructura que está sobre la base también de experiencias previas en estos niños, en estos adolescentes, sobre situaciones también sociales, familiares, o también que han sido expuestos a situaciones de violencia propiamente, y que a partir de ello van estructurando no solamente estos comportamientos, porque también tienen factores que están asociados pues a áreas a nivel del sistema nervioso, el área prefrontal, o elementos tal vez que les impide procesar, manejar y controlar el comportamiento emocional en ellos, ¿no? Muchas veces estos niños o adolescentes, por las mismas experiencias, tienen una incapacidad para procesar, ojo, para procesar empáticamente las conductas. Por ello, tienden a ser muy insensibles al generar este tipo de conductas a otros. ¿Por qué? Por sus propias experiencias, porque muchos de ellos provienen de ambientes disfuncionales o de experiencias, como acabo de decir, poco afectivas o de violencia, y estas experiencias neurocognitivamente les impide procesar el aspecto emocional de todas esas conductas. Por ende, como lo estaba diciendo, les es muy, tal vez, probable o poco probable percibir el daño que generan a otros. Entonces, estas conductas ya deben ser abordadas, lógicamente, sobre la base de una intervención de especialistas, pero aquí también hay algo importante, estimado, es algo que solamente falta coordinar y aplicar. Las leyes contra la violencia, contra el bullying, ya están dadas desde gobiernos anteriores.
los colegios, y aquí va un poco la situación tal vez que falta darle mucha fuerza y a través de los medios de comunicación podemos hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque debemos insistir en que el Colegio de Psicólogos, el Ministerio Educativo, genere alianzas. ¿Para qué? Para que nos permitan a nosotros poder ingresar a las instituciones educativas. Es cierto, el estudiante necesita una preparación cognitiva y es ahí donde los profesores muchas veces se preocupan en trabajar. Pero la parte emocional del estudiante, la parte que permite justamente identificar, modificar estas conductas, no se trabaja mucho. Y a veces cuando el psicólogo entra a un trabajo, a un nivel educativo, o sea, tiene espacios muy reducidos para trabajar este tipo de conductas. Porque es lógico, yo también entiendo de que el proceso de enseñanza involucra pues una cantidad de tiempo significativo. Pero ojo, estamos en una coyuntura social, en una coyuntura política de años donde hemos sido y somos testigos, exacto, de comportamientos que socialmente vemos y que los niños retroalimentan ese proceso, ¿no? De antivalores, de experiencias que van vulnerando no solamente su espacio social, cultural, sino también familiar. Por ende, estos elementos son finalmente proyectados a través de estas conductas. Y todo ello, pues, necesita un abordaje totalmente diferente. Un abordaje, como te digo, que permita el trabajo y que favorezca, no quiero decir con esto, pues, de que solamente va a ser el psicólogo, sino vamos a trabajar con el profesor, vamos a trabajar con la familia, vamos a trabajar con la sociedad. Y eso es parte de algo que debemos ya asumir como un factor, como una política, no solamente educativa, sino también a nivel de gobierno, a no esperar a que estos índices de violencia que existen, se observan, sigan dándose y nosotros asumir una actitud solamente pasiva, ¿no? Cuando hay formas, hay medios de trabajar estos comportamientos, ¿no? Si aunamos el esfuerzo de todos en específico. Y eso es lo que queremos o pretendemos a partir de este espacio informativo, como usted lo ha mencionado. Son los medios de comunicación que tenemos que sumar esfuerzos para alertar a la población, para orientarlos a cambiar esos comportamientos. Además de lo que usted ha dicho, doctor Santisteban, de estas conductas disfuncionales, producto de que estos niños o adolescentes hayan crecido, sigan creciendo en un ambiente donde prima la violencia o han sido también ellos violentados en un momento de su vida, hay también la posibilidad de que estos niños tengan problemas ya patológicos, donde haya que hacer una intervención ya psiquiátrica en ellos. Diría yo que el trabajo, tal vez en esta población, como dije, tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Tal vez en algunos contextos siempre acompañados, ¿no?, de un equipo de salud mental, ¿no? Donde tal vez, donde es importante mencionar la labor, considero yo en este ámbito del profesional en el área de la psicología, ¿no? Que tiene todavía la posibilidad de, a través de los programas de intervención propiamente, sí, poder lograr un proceso de modificación. Es cierto, el comportamiento violento puede tener también una base biológica, orgánica, ¿no? Son tal vez porcentajes que también tienen una prevalencia en estas conductas. Cuando se detecta y se determina ello, el acompañamiento tal vez del profesional psiquiatra, porque va a poder complementar el trabajo, podría ser a la intervención farmacológica. Pero la prevalencia de estas conductas sobre factores genéticos, lógicamente es importante mencionarlo, ¿no? Que es un 20 o un 30%. Entonces estamos hablando de que muchas de estas conductas también tienen otros elementos que las generan, como lo acabas de mencionar y como lo precisaba, ¿no? El haber sido tal vez o pertenecer a un contexto familiar, social, donde la cultura de la violencia es parte de su sistema de vida o de vivencias, ¿no? Y es por eso que en estas personas, en estos niños, en estos adolescentes, estas respuestas son parte de aquellos procesos que han vivenciado y que hoy estructuran su personalidad.
Y sí, el abordaje, como te digo, es importante hacerlo a través de estos programas que permitan sensibilizar, que permitan canalizar sus emociones, que permitan desarrollar sus habilidades sociales, que permitan controlar el manejo de la ira, ¿no? Porque hay estrategias, hay programas, hay formas de intervenir, pero es importante, sí, ahí, en lo que decía hace un momento, de trabajar en una alianza estratégica con el Ministerio de Educación, con los organismos educativos que permitan, no un trabajo limitado del psicólogo en el ámbito escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es así. Tú vas a un centro educativo y un profesional de la psicología que necesita hacer un abordaje complementando lógicamente el trabajo formativo, educativo, cognitivo de estos niños, o sea, tiene que ir a la par con el abordaje también de estas estrategias, de estos programas de prevención, que no solamente permitan sensibilizar, sino identificar ya aquellos factores de riesgo, no solamente en aquellos niños adolescentes que son los maltratadores, sino también en aquellos niños y adolescentes que han sido expuestos a estas situaciones de maltrato. Y considero yo que teniendo en cuenta eso, se puede hacer un plan que permita encontrar resultados, ¿no? De manera más objetiva, eficaz y eficiente, ¿no? Doctor Santisteban, para todo padre de familia, me incluyo también, porque pareciera pues de cuando hemos estado en este confinamiento por la pandemia, que todavía estamos en medio de una pandemia, pedíamos como papás, como ciudadanos, que ya pues los chicos volvieran a las aulas, a la educación presencial, para fortalecer ese sistema afectivo, esa interacción humana que es tan importante en el desarrollo emocional de la persona. Sin embargo, me pongo en un lugar de los padres y dirán, tanto pedíamos que nuestros hijos regresen a la escuela y mira lo que pasa, mi hijo va ahora a la escuela con muchas ilusiones y es víctima del bullying, es víctima de esta violencia, le cortan el cabello, amenazan, los golpean, los agreden, les quitan sus cuadernos. Entonces estamos ante una situación incontrolable y que los maestros muchas veces se escudan, como hemos escuchado el testimonio del padre en esta noticia que hemos hoy día comentado, que según el padre, los maestros del colegio, José Olaya de Huanchaco, dicen, es que no tenemos personal para garantizar o para controlar a los escolares. Entonces, una situación muy delicada que necesitamos encontrarle desde las autoridades una respuesta inmediata, doctor Santisteban. Sí, exacto, sí, tienes toda la razón. Por eso, aspectos importantes que tenemos que tal vez identificar, ¿no? Muchas veces en las instituciones educativas tenemos que generar espacios que permitan coordinar, ¿no? Y establecer personas que dentro de la institución estén sobre la base también de estar en atento y en constante observación, ¿no? Establecer elementos que permitan también sancionar estas respuestas, pero con el elemento principal de identificarlas, ¿no? O sea, de estar atento a que no se produzca, ¿no? Por ejemplo, en espacios que muchas veces sirven para vulnerar a estas personas, ¿no? Entonces, de repente espacios donde los niños a veces por situaciones quedan solos a la hora del recreo, a la hora de estar en actividades, ¿no? Quedan a veces solos, entonces siempre hay que estar en una constante observación, permanente observación, pero eso es un punto simplemente. Lo otro que también debemos generar, como estaba mencionando, es buscar esas alianzas, ¿no? El Colegio Profesional de Psicólogos de Trujillo está aperturado también a esta posibilidad, ¿no? De coordinar. Hay profesionales de la salud, profesionales de la psicología, que están muy gustosos justamente de ser parte de estos espacios educativos para poder desarrollar, generar este tipo de intervención. Como decía, ¿no? No solamente es ayudar a la persona violentada, sino también ayudar a la persona que violenta, trabajar con la familia, pero tener en cuenta de que el espacio educativo debe ser un sistema que no solamente debe proyectar un trabajo
al desarrollo cognitivo, al desarrollo del aprendizaje cognitivo, intelectual, ¿no? Sino también es importante dar un espacio, considero yo, a este trabajo, ¿no? Que es mucho más también valioso, ojo, el desarrollo emocional del niño, de la persona, del sujeto, para alcanzar el éxito. Y eso ya está comprobado, ¿no? O sea, está comprobado de que la inteligencia cognitiva, hasta hace algunos años, ¿no? Que siempre era nuestra preocupación que mi hijo tenga el mejor rendimiento, que sea el mejor en el área de las ciencias, de la matemática. Pero si esa persona no desarrolla su inteligencia emocional, o sea, ese proceso no va a permitir que este joven, este niño, joven, adulto pueda desarrollarse y generar de repente un proceso de lograr sus metas, sus objetivos. Y eso ya está comprobado. Por eso hoy es importante, y es justamente lo que vemos en estos niveles, de que no se da ese valor al desarrollo emocional, ¿no? Y eso ya lo plantean pues investigadores, estudiosos, como Daniel Goleman, ¿no? El de inteligencia emocional, las inteligencias múltiples también de otros investigadores, ¿no? Qué importante es esto y cómo podríamos orientarlo a lo que estás planteando. Así es lo que comentamos, ¿no? El fortalecimiento de las habilidades blandas de las personas a partir de este conocimiento, de estas competencias. Bien, doctor Santisteban, como siempre, muy amable, gracias por su participación en UPAO Noticias. Esperemos, pues, que las autoridades educativas puedan diseñar estas alianzas, estas estrategias, como usted lo ha mencionado, buscar en los colegios profesionales, en el colegio de psicólogos, a un aliado muy importante para trabajar planes o programas que ayuden dentro de las áreas de tutoría escolar, anteriormente llamadas como OVE, Orientación del Bienestar del Educando, hoy tutoría, pueda ayudar a estos jóvenes, a sus familias, a resarcir estas conductas desadaptadas, violentas, que agreden y dañan pues la integridad de los compañeros. Muy amable, doctor, muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias. Hasta cualquier otra oportunidad. Vamos a ir a una pausa, son las 5:39 y regresamos con más en UPAO Noticias.